voy a compartir una presentación breve con algunas reflexiones para pensar juntos, para tratar de alimentar lo que ustedes están seguramente dialogando, conversando y tratando de hacer sentido en nuestras escuelas. El año pasado, cuando empezó la pandemia, a las pocas semanas intenté poner palabras a lo que estaba pasando y lo llamaba en ese momento la pedagogía de la excepción, porque se había terminado la escuela presencial, todo era distinto en momento de shock, y traté de incorporar algunas reflexiones a ese proceso. Y este año nos pudimos volver a acomodar en la escuela, pero en una situación muy atípica. Y entonces me parece que una palabra que puede darle lugar a la reflexión de este año en particular, tan extraño que estamos viviendo, es el de la pedagogía del distanciamiento, ¿no? El volver a encontrarnos en la escuela, pero con los protocolos de cuidado de la salud y con la distancia social, y todo lo que eso implica en nuestras casas pedagógicas, que son nuestras escuelas. Y esto es, de alguna manera, un tiempo nuevo. Es una tercera foto, si la queremos ver en términos históricos. Las fotos representan una imagen simbólica de la educación, ¿no? La primera es una foto de la escuela tradicional, de la escuela del orden, donde todos los chicos están cumpliendo el deber, están mirando al mismo lugar, están quietos. La segunda es una escuela prepandemia, es nuestra escuela más confusa, desordenada, difícil de controlar, pero al mismo tiempo llena de sonrisas, llena de gestos y llena de libertades de nuestros alumnos, que es algo fundamental para el aprendizaje. Y estábamos ahí intentando dominar esa nueva versión de la escuela, tratando de crear nuevos espacios de aprendizaje, repensar nuestras prácticas, y de pronto nos apareció esta tercera imagen inesperada, la escuela del distanciamiento, de los barbijos, con pocos alumnos, con burbujas, con la angustia social de lo que vivimos, ¿no? Con la incertidumbre. Entonces, en este contexto, pensar algunas reflexiones sobre esta escuela del distanciamiento. Y quiero proponerles tres grandes movimientos pensados como rupturas de la inercia, ¿no? Uno a veces cuando tiene que atravesar procesos de cambio tiene que gestionar su propia inercia, sus propios hábitos, y entonces propongo pensar esto como movimientos, que no son individuales sino colectivos, ¿no? El primer movimiento es el de humanizar el distanciamiento, que es tratar de darle espacio a las vivencias de nuestros estudiantes y a tratar de construir con ellos y con ellas el sentido de lo que pasa en la realidad, ¿no? La escuela es antes que nada una fábrica de sentidos, es un lugar que construye una mirada del mundo, que habilita la palabra, el relato, que habilita interpretar lo que pasa, que genera filtros de sentido, ¿no? Y necesitamos muchos de estos filtros de sentido en este momento porque nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos llenos de preguntas. Y necesitamos dar espacio a esas preguntas, que a veces vienen de una manera muy literal, qué va a pasar con la pandemia, y a veces están escondidas, y a veces están entre los más tímidos y entre los que no hablan. Entonces, dar espacio a hablar de lo que nos pasa, a hablar de lo que quizás a veces la escuela deja a un costado porque se ocupa de la instrucción, ¿no? Y la escuela tiene que ser un lugar humano, mucho más que antes, para compensar lo que el distanciamiento nos produce, que es una falta de humanidad, el no poder tener los afectos del contacto físico, el no poder vernos los gestos, el estar con la boca tapada, las angustias que vivimos cada uno, nuestros temores, lo que muchos han pasado en términos de situaciones económicas, laborales, en términos de contagio, de muertes de familiares. Entonces, eso tiene que ser de alguna manera abordado desde una dosis extra de paciencia, de escucha, de cordialidad, de empatía. Hay que darle más lugar a habitar juntos lo que nos pasa, ¿no? Y muchas veces venimos tensionados y necesitamos que haya un otro que nos dé un poquito más de espacio, que nos habilite una palabra y que nos permita compartir una situación. No creo que esto lo hacía la escuela y necesita hacerlo más para compensar esas situaciones artificiales de distanciamiento que tenemos que cumplir.
y buscar, en definitiva, porque también esa es una manera de habitar la escuela, buscar el disfrute del aprendizaje, de manera más intencional. Buscar los momentos en los cuales hay alegría y hay contagio, en los momentos donde pasamos juntos y también fuera de la escuela, es decir, hacer de la experiencia de aprendizaje una dimensión que atraviesa la subjetividad, el disfrute, el placer por la actividad que se les propone. Y esa es también una forma de defender la inclusión y la justicia educativa. Cuando nosotros logramos que nuestros estudiantes tengan ganas de aprender, ganas de estudiar, estamos antes que nada protegiendo su derecho a la educación, haciéndolo propio para ellos e interiorizándolo. El segundo movimiento es el de la enseñanza, el de la didáctica, e implica, bueno, un proceso que todos ustedes estuvieron haciendo en estos últimos 2 años, que es la priorización curricular. Tenemos mucho menos tiempo para enseñar las mismas habilidades y contenidos, por lo tanto tenemos que priorizar y tenemos que ser conscientes que esa actividad es muy importante hoy y va a serlo también después de la pandemia, ¿no? No hay que enseñar todo, sino que hay que enseñar bien las columnas centrales del currículum. Y hay que también adicionar dosis de diseño didáctico, ¿no? Somos los docentes, antes que nada, diseñadores de experiencias de aprendizaje, ¿no? Nosotros creamos actividades donde nuestros alumnos van a hacer efectivo su aprendizaje. Somos los que de alguna manera tenemos que pensar en el lugar del otro, en cómo va a vivir nuestra propuesta de enseñanza, en el aula, fuera del aula, cómo se va a sentir, qué le va a pasar, si lo va a disfrutar, si lo va a entender, si lo va a poder hacer. Esa situación es una situación de diseño, ¿no? La situación de planificación didáctica. Y hoy creo que el diseño ha ocupado un lugar más importante, las estrategias, nuestras propuestas, el tratar de generar instancias también en la virtualidad, generar planificaciones con 2 grupos diferidos en la mayoría de las escuelas y tratar de pensar una planificación didáctica que incorpore esa doble dinámica, pensando quizás la dinámica de las 2 semanas, donde una semana está un grupo y otra semana otro grupo, o por días, pero esa integración de 2 grupos trabajando en paralelo como una instancia de una secuencia didáctica larga que necesita ser pensada y planificada de antemano, que no nos agarre por sorpresa y que no caigamos en el riesgo de la actividad suelta, ¿no? La actividad suelta aniquila la motivación de los estudiantes, ¿no? Es hacer algo por hacerlo, sin entender bien para qué sirve. La actividad suelta es tentadora porque resuelve una situación, pero no conduce a un aprendizaje en profundidad, ¿no? Entonces, pensar mucho más las secuencias largas y pensar, bueno, lo que muchos hemos leído y trabajado en nuestras escuelas, que es la idea de la pedagogía de la experiencia, ¿no? Proponer a nuestros estudiantes atravesar desafíos, situaciones que los pongan en el lugar de actores, que se sientan parte de su proceso de aprendizaje, ¿no? Abrir las clases con preguntas, hacer dinámicas de juegos, hacer propuestas que impliquen descubrimientos, usar el relato, la historia para introducir un tema, trabajar mucho con las producciones. Nuestros estudiantes disfrutan mucho cuando pueden hacer algo con el aprendizaje, cuando pueden traducirlo en algo real, visible, material, que lo pueden mostrar, que pueden ver en qué etapa están, ¿no? Y todas esas formas de aprendizaje basado en la experiencia que tienen muchos autores y pedagogos detrás, se puede ver en lo que ustedes han trabajado en este curso, que es el trabajo por proyectos, ¿no? El trabajo por proyectos materializa esta visión de la enseñanza, pone un relato, arma una trayectoria en que lo que estoy haciendo ahora después tiene un segundo capítulo, crea una continuidad, integra contenidos. También el trabajo por proyectos puede integrar distintas disciplinas, hacer un trabajo que incorpore a más de un docente para que no esté todo tan fragmentado, tan aislado en la escuela. Y es una manera de apelar a la motivación de nuestros estudiantes. También el trabajo por proyectos nos permite interactuar con las situaciones de virtualidad, de pensar lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el hogar, romper las fronteras artificiales, en definitiva, entre escuela y tiempo externo a lo que pasa en las aulas. Hoy más que nunca, porque tenemos menos horas de clase,
necesitamos que el aprendizaje se expanda, salga de la frontera escolar, habite la vida de nuestros estudiantes. Y para eso es muy importante fomentar la autonomía en el aprendizaje y generar la capacidad de aprender a aprender y promover la realización de actividades que muestran los efectos del propio aprendizaje. Por eso es tan importante el trabajo por proyectos, ¿no? Pero el trabajo por proyectos es, como habrán visto en el curso, mucho más que entretener a los alumnos. No se trata de ponerlos a hacer cosas que les gustan y que disfrutan. Es que hagan eso aprendiendo contenidos significativos, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que los alumnos la están pasando bien y están disfrutando una clase y en realidad están aprendiendo muy poco, lo cual es saber cómo poner en juego contenidos adentro de actividades que pueden ser más placenteras, que tienen más continuidad, que permiten trabajar en grupo, que permiten hacer cosas con lo que uno aprende. Acá les puse un libro que escribimos hace unos años con un equipo muy destacado de pedagogos, entre quienes está Rebeca Nijovic, que estuvo en el curso, con una serie de innovaciones que buscamos en todo el mundo para escuelas, innovaciones que tengan efecto probado, que sean practicables, que no requieren recursos adicionales. Es decir, queríamos hacer innovación real, práctica, no teoría de la innovación. Y ahí tienen 50 innovaciones para escuelas, espero que las puedan ver. Es un libro totalmente gratuito, se descarga de internet, y que expresa un poco esta visión de cómo crear situaciones en las cuales nuestros alumnos sientan que vale la pena estar en la escuela, ¿no? Y el tercer movimiento es el movimiento hacia la institución, que ustedes como directivos tienen una responsabilidad central. Me gusta pensar estas palabras como también en este tiempo que vivimos, una escuela segura y serena, ¿no? Segura porque tenemos que garantizar los protocolos de salud, tenemos un rol adicional en estos momentos de pandemia de proteger la salud de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de sus familias, pero también una escuela serena, ¿no? La escuela serena, me gusta esa palabra porque es el nombre de la escuela de las hermanas Cosettini, de Rosario, una experiencia pedagógica que nos muestra el potencial de la innovación y que además viene de nuestro propio país, ¿no? Y se llamaba Escuela Serena y creo que necesitamos también una dosis de serenidad en este tiempo de ebullición, donde hay tanto conflicto, donde hay tanta tensión. La escuela tiene que ser un lugar, en cierto sentido, contracultural, un lugar donde se puede pensar en la diversidad, donde se puede salir de las grietas, de las disputas, de los antagonismos, donde se sostiene y se reflexiona sobre la palabra del otro, donde se puede cambiar de opinión, donde se puede pensar, donde se puede decir lo que uno siente, donde hay un espacio para la escucha, ¿no? En ese sentido es contracultural, en ese sentido la escuela tiene que ser un ejemplo para una sociedad muy difícil, ¿no? Y es también un tiempo en el cual reconstruir la cultura de la escuela. Todos los que son directivos lo saben muy bien, la pandemia ha obligado a recrear la escuela, en gran medida el año pasado en la virtualidad, a ser una institución sin edificio, sin presencialidad, y en la continuidad de este año repensar las tradiciones, el imaginario de la escuela, repensarlo, porque ha habido cambios tan abruptos y hemos tenido que ser tan flexibles en las adaptaciones que se ha reconfigurado el imaginario social de cada escuela, y es una oportunidad también para repensar qué escuela queremos formar y hacia dónde vamos, ¿no? Yo quiero pensar este tiempo como un tiempo bisagra, ¿no? En vez de pensarlo, es tentador pensarlo como un tiempo paréntesis, ¿no? Un tiempo que queremos que se vaya, que haya sido una interrupción de nuestra normalidad y que cuanto antes se vaya, mejor, ¿no? Pero es peligroso el tiempo paréntesis porque nos pone en situación de espera, una espera que termine el paréntesis, que termine la pandemia, y es como que uno queda un poco detenido en esa espera, ¿no? En la ansiedad también de que termine. Y quizás la metáfora de la bisagra nos ayude mejor a pensar cómo lo que está pasando hoy es una inversión también en el futuro. Estamos obligados a hacer muchas adaptaciones y cambios, muchos de ellos son dolorosos, son artificiales, son difíciles, pero al mismo tiempo nos permiten repensar lo que hacíamos y nos abren puertas hacia el futuro.
en todas las dimensiones, los espacios, los tiempos, los agrupamientos, la enseñanza, la evaluación, la priorización curricular, la incorporación de las familias en el proceso de aprendizaje, la formación de capacidades de autoaprendizaje en los alumnos, el uso de plataformas y tecnología. Todas esas puertas que se han abierto en la pandemia son caminos hacia el futuro de la educación. No hay que hacerlo todo ahora, ahora tenemos que cubrir muchas urgencias, tenemos que ocuparnos del presente de nuestros alumnos, pero es en cada una de esas semillas que estamos sembrando una puerta que se va a abrir más adelante y estamos haciendo también ahí una inversión. Y entonces no estamos esperando que esto termine, sino que ya estamos actuando en una escuela mejor. Espero que ustedes desde sus lugares sientan que este es un tiempo desafiante, que la escuela es más importante que nunca, porque si hay algo que hemos aprendido de la pandemia es el valor social que tiene la escuela, y espero que sea también un tiempo de esperanza, porque necesitamos reconstruir en las poblaciones más jóvenes, en nuestros jóvenes que ven el futuro con tanta incertidumbre, necesitamos construir en ellos una mirada de esperanza hacia adelante, y la escuela es el lugar principal para hacerlo. Muchas gracias por este tiempo, felicitaciones por el trabajo realizado y mucha suerte en lo que viene.